Pues buenos días, buenas tardes amigos de la Caja de Pandora. Hoy estamos con Teresa Forcadas en su casa. Muchas gracias, Teresa, por recibirnos. A vosotros. Teresa Forcadas, para quien no la conocen, es médico, especializada en salud pública, es monja benedictina del monasterio de San Benet y actualmente es cofundadora del Proceso Constituyente con Arcadio Oliveras. Quería preguntarte, Teresa, ¿cuál ha sido la motivación principal para, aparte del tema científico y el religioso, que son dos grandes campos del conocimiento? Y en la introducción también decir que soy monja del monasterio, pero precisamente por esta fundación y las consecuencias que ha tenido de movimiento político que va a presentarse a las elecciones, entonces ahora yo estoy en una situación que se llama de exclaustración. Sí. Esto quiere decir, durante 3 años yo no resido en el monasterio y tengo una separación de facto de la comunidad. Entonces, dentro de 3 años, pues tengo esta perspectiva de volver a mi comunidad tras haber realizado este intento de colaborar a nivel político, pues a impulsar esta justicia social que siempre es pues el leitmotiv de mis actos. Sí. Eso quería preguntarte, el leitmotiv de tus actos. Ya sabemos, eres una activista, te seguimos desde tus inicios, cuando denunciaste las vacunas, lo que se estaba haciendo con las vacunas de la gripe, y ahora pues que nos gustaría saber cuál es después de ser elegida por el 73% de los votos en la última asamblea en Terraza, esa responsabilidad política que defiendes un pacto con diferentes partidos políticos, pero tú propones o sueñas con que no quieres ser parte de un partido político al uso, sino de un movimiento que aglutine desde la base. Claro, claro. O sea, el instrumento partido político a mí me parece obsoleto. Es decir, me parece que es incapaz, que ha demostrado claramente que es incapaz de avanzar, de hacer avanzar socialmente hacia ese ideal de justicia. Entonces, por otra parte, me parece también obvio que la pluralidad política debe de articularse en una democracia. Es decir, que no se trata, faltaría más, pero para dejarlo bien claro, no se trata de contraponer a la dinámica de partidos, a la dinámica electoral de partidos que constituye pues, la democracia como la entendemos y la vivimos, contraponer a eso una especie de pensamiento único, por muy inspirado por la justicia que fuere, o una especie de uniformismo de ningún tipo, ¿no? Es obvio que la pluralidad, la confrontación en lo que tiene de, diríamos, más constructivo y positivo, y el diálogo, que es lo propio de un parlamento, ¿no? De exponer diferentes puntos de vista, de que haya el espacio para hacerlo y el respeto mutuo para hacerlo, y que al final se tengan que tomar pues, acuerdos teniendo en cuenta el máximo de pareceres posible. Todo esto, claro que tiene que formar parte de este horizonte de convivencia en su aspecto político. Pero cuando critico a los partidos es porque se han fosilizado unas estructuras que tienen como mínimo, pero yo creo que tienen más, pero como mínimo 2 características que son incompatibles con la justicia social. La primera es este tema del financiación de los partidos. Hoy en día las campañas electorales pues van unidas a una cantidad de dinero que se necesita para poder concurrir que es inasumible para la gente común. Entonces tiene que ser un banco que financie, o tiene que ser una multinacional o alguien con gran capital, y eso está ligado a unos intereses. Entonces eso hace que los movimientos de la base muchas veces no tengan ese acceso. Hay alternativas que son naturalmente utilizadas por algunos de los partidos que hoy existen, y estoy pensando en las CUP, por ejemplo, en Cataluña, candidaturas de Unidad Popular, pero bueno, ellos también hacen una crítica al sistema de partidos. Por tanto, ese sistema tal como impera, el problema del financiamiento, este es un problema obvio que bueno, pues puede resolverse de diferentes formas, pero no dejarlo en manos de quien tiene el poder económico, porque luego se tienen que devolver favores. Y otro punto que es esencial es lo que se llama la disciplina de partidos, que bueno, los partidos mayoritarios y que han estado gobernando actúan de forma que más bien inhiben la democracia interna, sino que hay pues eso, un liderazgo piramidal, y hay una necesidad de
estar de acuerdo con la línea de partido, porque además hay en la mayoría de casos, siempre hay excepciones, pero esa lista y esos cargos están colocados no por las bases del movimiento, sino pues en muchos de los casos por esa dirección que es la que pues decide a dedo o decide de formas que son a veces un amago de primarias o un amago de democracia desde la base, pero que en realidad eso ya está previamente pactado o está previamente cerrado, diríamos. Entonces, todo este mundo es un mundo que yo creo imposible desde este mundo, dentro de este mundo, de la política al uso, trabajar por la justicia social. Entonces, claro, ¿qué significa? Que nos vayamos a presentar a las elecciones y encima intentando esa confluencia. Porque tenemos un proyecto y ese proyecto se llama Proceso Constituyente, que es el nombre que nos caracteriza. Nos llamamos Procés Constituent y eso, Proceso Constituyente, es precisamente el clamor o el grito, casi a decir, tenemos que cambiarlo de base. Y si no lo cambiamos de base, no vamos a poder, por muy buena voluntad que tengamos, pues en este caso nosotros o las personas que están intentándolo a lo largo de la historia reciente. Entonces, proceso constituyente quiere decir que nuestro proyecto político es acceder a ese gobierno alternativo, si pudiéramos, y por eso la confluencia, si pudiéramos conformar un gobierno alternativo en Cataluña para abrir un proceso constituyente, donde de un modo popular, imaginemos asambleas repartidas por todo el país, Cataluña con los diferentes pueblos y barrios y diríamos por todas partes esa activación de las asambleas de base para discutir precisamente de estos problemas que hemos empezado ahora a discutir. ¿Cuál es la mejor facilitación institucional? ¿Cuál es el mejor acompañamiento institucional a ese trabajo que tiene que ser de base, que llamamos pues la construcción de una sociedad justa, ¿no? Nada menos que eso. Pues eso es un tema mayor y es un tema que yo creo que inspira a cualquier persona que pues desee ser solidaria y que desee que cambie este mundo que tenemos donde se producen alimentos para más de 12.000 millones de personas. Somos solamente 7.000 millones y medio y hay 1.000 millones pasando hambre. Eso es intolerable para cualquier conciencia con un mínimo, ¿no?, de humanidad. Entonces, aceptar que eso no lo podemos cambiar es muy duro, ¿eh? Y yo creo que para mí, como yo me inspiro en el Evangelio, como monja que soy, entonces es como contradictorio estar confiando en las palabras de Jesús en el Evangelio y en ese modelo, o en esa, más que un modelo, que no presenta modelos Jesús, pero sí ese horizonte de posibilidad de lo humano, ¿no? Vosotros podéis ser como dioses, ¿no?, dice Jesús, podéis ser como Dios es decir, libre y amoroso. Y esa realidad yo me la creo. Ya veo que tan fácil no es, porque no lo es a nivel personal, no lo es en una comunidad pequeña, pues claro que no lo va a ser a nivel mundial. Pero trabajar por eso yo creo que, bueno, ahora voy a intentar hacerlo en los siguientes 3 años desde este punto de vista de la política activa, pero pues eso se hace de muchas maneras, ¿no? Se hace con la actividad intelectual, se hace con la oración, se hace creando comunidades alternativas sin tener ni querer tener nada que ver con el proceso político. Tenemos ahora en el mundo en general, en España en concreto y aún más en concreto en Cataluña, tenemos ahora una ventana de oportunidad para colar, diríamos, ese proyecto que es de radical cambio. Pues quizás sí, y como quizás sí, pues ahí estoy por si acaso mi granito de arena pues fuera importante, que al menos por mí que no quede. Eso espero con esta actitud, ¿no? Ya que nombras a Jesús y sé que está presente aquí con nosotros, y hablas de ese espíritu de libertad de Jesús, ese espíritu libertario, ¿cómo podemos entender ciertas personas, ciertos grupos de la sociedad que estamos un poco decepcionados y al mismo tiempo informados de cómo funcionan las estructuras políticas, de cómo la actividad del ciudadano políticamente no es vinculante? ¿Cómo podemos nosotros acceder a ser activos, realmente y no simplemente participar por medio de un referéndum, claro, que puedas decir un sí o un no y luego, claro, tomar distancia y que todas esas decisiones vuelvan a estar en manos de una élite
que siempre o casi siempre controla todas las alternativas. Bien. Porque luego nos damos cuenta que cuando hay mucha bonanza, cuando hay mucha economía, hay un bipartidismo, pero cuando hay estos procesos económicos que estamos viviendo, se diversifican todas y se produce lo que está sucediendo ahora mismo. Sí, yo creo que el único horizonte que para mí, con la dificultad que conlleva, pero es realista, es la revolución. Esto está claro, y además una revolución que la tenemos que hacer y luego, cuando la hayamos hecho, la tenemos que volver a hacer. Es decir, más que la revolución, la actitud revolucionaria, que esto es un poco contradictorio porque una revolución se concibe como un momento de excepcionalidad. Entonces dices excepcionalidad continua, ¿cómo se entiende eso? ¿De acuerdo? Hay un punto de contradicción, pero creo que sí se puede entender, ¿no? Que lo que se desea, lo que necesitamos para este momento no puede ser a medias tintas, yo lo veo así. Y por tanto, la pregunta era, ¿cómo podemos? Bueno, pues esa conciencia revolucionaria quiere decir estar dispuesto realmente a salir a la calle, estar dispuesto no a votar a una opción que quizá represente esto. Bien, hacer eso, pero además luego estar a punto para salir a la calle, exigir a ese que se ha votado, sea quien sea, que cumpla con eso que ha prometido y además ser capaces de impulsarlo desde abajo, porque si no, aunque por ejemplo esta opción que yo represento y que tiene este contenido que estoy ahora explicando, llegase en confluencia con muchas otras a ser una alternativa de gobierno, incluso en esas circunstancias no haríamos nada. Institucionalmente no se puede hacer esto que estamos pidiendo. Esto tiene que venir desde abajo y por tanto es un proyecto que bueno, pues no puede nadie controlar, ni un partido político, ni un estratega político, ni ninguna cabeza humana puede decir esto va a ir así. No, esto es cada uno, tenemos que reflexionar sobre esto, quien quiera naturalmente, y ver yo desde mi posición qué puedo aportar. Por tanto, más que una fórmula que yo pueda ofrecer o nadie pueda ofrecer válida para todos, ya está pasado esto de las fórmulas válidas, es intentar contribuir, y más que con la palabra, con la propia vida, contribuir a activar la subjetividad política. ¿Y eso cómo se hace? Pues cada cual se verá, porque es subjetividad, no es objetividad, es decir, no es obedecer consignas, no es marcar el paso, no es seguir a ningún líder, es responsabilizarme yo por mi actividad o mi, diríamos, parcela de responsabilidad política, responsabilizarme, es decir, esa responsabilidad la tengo, pero yo puedo ignorarla, ¿no? Es como un adolescente pues, que en su casa tiene una responsabilidad para que el clima del conjunto funcione, pero puede ignorarla y ahí pues espera solamente que los otros le arreglen la cosa. Pongo el ejemplo típico del adolescente, pero pues sé que hay muchos muy responsables. Vivimos en una adolescencia en el proceso humanitario. Entonces ¿no? Es como que esperamos a ver si, bueno, si esto que va mal y la basura que está para tirar y todo eso, a ver quién la recoge. Bueno, pues ahí es estrictamente personal y luego sí, juntamente con esa activación de la subjetividad política a nivel individual, y eso no lo sustituye nadie, entonces la organización, porque solamente a nivel individual esto no lo cambiamos, ¿no? Organizarse, pero esa organización no tiene que ser siguiendo a esto, tiene que ser cada uno organizarse a partir de su conciencia activada políticamente. Claro. Eso es la única solución. No sé si pero eso, si se consigue, es imparable. Entonces, sí, claro. ¿no? Sí, no sé si conoces a Claudio Naranjo. Sí. Él habla... Conozco el nombre y su trabajo. Su trabajo, no sí, personalmente. Correcto. Habla de todos estos procesos en los cuales estamos embarcados desde hace siglos y él hace una crítica no solamente al capitalismo, sino al patriarcalismo, que nos tiene desempoderados, desendiosados de lo que somos. Y además por lo que acabas de comentar, me gustaría leerte un pequeño párrafo que escribió Krishnamurti, que dice, habla sobre la madeja del pensamiento. Nos enfrentamos a una tremenda crisis, una crisis que los políticos nunca podrán resolver porque están programados para pensar de cierta manera. Tampoco los científicos pueden comprender y resolver esa crisis ni el mundo de los negocios. El momento decisivo, la decisión inteligente, el reto no está en la política, en la religión o en el mundo científico. Está en nuestra conciencia. Uno debe comprender la conciencia de la humanidad, esa conciencia que nos ha llevado a esta situación. De acuerdo. Con eso, solamente añadir que cuando dice la solución no está en el mundo religioso, en el político o en el científico,
pero ese individuo, diríamos, sí debe articularse. A mí, eso es mi comprensión, naturalmente, pues Naranjo tiene la suya, pero que sí, que debe, perdón, Krishnamurti, que sí debe articularse con los demás, y que para mí, por ejemplo, esa activación de mi propia conciencia sí me ha venido de mi formación científica, en parte, no solamente, o sea, yo no puedo, pero bueno, la formación científica te ayuda a tener una mente crítica, una visión, ¿no? Una visión que dice, bueno, voy a cuestionar las cosas, no me las creo así, ¿dónde está la evidencia, ¿no? Y además, a tener, la formación científica te ayuda a tener un sano escepticismo, ¿no? Para decir, bueno, esto ahora parece que funciona, pero va a ser provisional, porque siempre las hipótesis en ciencia son provisionales, ¿no? Son, diríamos, aceptadas hasta que viene la siguiente, entonces queda superado eso. La comprensión de la realidad científica es justamente lo contrario de la cientifista, ¿no? Y la cientista o cientifista es la que parece que ahí se agote la realidad con la interpretación, y eso es ridículo, ¿no? Es ridículo a nivel filosófico, teológico, pero también científico. La realidad, el científico es como Sócrates, el que dice, solo sé que no sé nada. Entonces, cuanto más inteligente, cuanto más formada, cuanto más accedes al conocimiento, más se genera esa sensación de inabastabilidad o de ignorancia, ¿no? Sí, de inconmensurabilidad de la realidad, de apertura de la realidad y por tanto de límite del propio conocimiento, no solamente porque aún no he terminado, es que no vas a terminar en toda tu vida. Entonces, claro, eso es un shock, no para la mentalidad más cerrada, pero eso es muy importante y forma parte sujeto político que luego puede ser un sujeto maduro a la hora de pensar y actuar. Y además hay otra cosa, que esa madurez de conciencia también se adquiere ejerciéndola, ¿no? O sea, que no es una cuestión de, a mi modo de entender, solamente trabajo interior, sino que tú te unes a un grupo político, religioso, científico, y tú aprendes en eso, ¿no? Entonces, por eso la respuesta no está circunscrita, por supuesto, a ningún grupo político, religioso o científico, pero esos son tres instancias que cuando son auténticas, porque también hay, ¿no?, versiones menores de ellas, pero que cuando son auténticas, y eso es con la gente participando ahí con el corazón, diríamos, abierto, cuando eso ocurre, ahí yo creo que se genera esa conciencia que Krishnamurti pide y que, claro, yo también considero esencial, ¿no? Pero es que nunca la acabas de tener, ¿no? Yo tampoco veo que en la vida haya un momento, sí que hay un momento, eso es cierto, ¿no?, de despertar o de, como a veces se dice, salir de Matrix o como sea, ¿no? Bueno, eso yo entiendo, ¿no? Porque las espiritualidades más clásicas hablan de iluminación o de conversión o un momento de decir, un momento que todo eso que a nivel social se considera lo normal es muy anormal, eso uno debe distanciarse de ello, ¿no? Eso yo reconozco en mi propia trayectoria y en la de muchas compañeras y personas que realmente tienen un antes y un después, eso es cierto. Pero esa apertura de la conciencia lo que no tiene es un punto final, ¿no? Eso lo hice hace no sé cuántos años. Bien, hay un momento de discontinuidad con lo anterior, y esto lo podríamos hacer un paralelo con todos los límites, pero un paralelo con esto de la revolución y que la tendremos que volver a hacer. Sí que hay un momento de ruptura, claro, social, que yo lo deseo y creo que, bueno, si tenemos suficiente apoyo popular, eso es posible que lo hagamos, y eso es un momento en el espacio, en el tiempo, se da en ese momento, pero luego tenemos que mantener una actitud vigilante porque enseguida pues se van a crear nuevos constelaciones de intereses y, bueno, va a haber esa acaparación de poder, de recursos y de, diríamos, élite, ¿no?, respecto a una mayoría que no sabes cómo y resulta que ya te han pasado por detrás las decisiones y no te has enterado. Claro, sí. En cuanto a eso mismo y teniendo en cuenta cómo funciona el capitalismo, que llega a permear, a controlar todos los estamentos, porque se mueve por detrás, porque no solamente trabaja, digamos, no solamente contamina la nueva disidencia, sino que aparte todos los instrumentos técnicos del Estado, del establishment, ¿cómo podemos
tener una claridad. Yo lo que, diríamos, veo más, que ahora estoy más impactada del capitalismo, bueno, primero una cosa básica que es lo que resumen más rápidamente, ¿no?, el problema del capitalismo para mí, y es la absolutización de la propiedad privada. Si uno no cuestiona esto, no hay mundo nuevo, no hay justicia social, no hay nada de nada, ¿no? Entonces, no puede ser que Oxfam Intermón nos diga que en el mundo tenemos un 1%, y esto es el último informe de 2014, un 1% que si seguimos así, si no cambiamos radicalmente la orientación de nuestro sistema económico y político, en el 2016, el año que viene, el 1% de la población mundial habrá acumulado más riqueza que el 99%. Y esto no es un eslogan del 15M, Es una realidad. mejor dicho, sí lo era, pero además es una realidad fáctica, indiscutible, y que la cita, para quien la quiera comprobar, es Oxfam Intermón de 2014. Entonces eso es obvio que yo deseo un mundo donde eso no sea posible, y esto solamente se consigue cuestionando el carácter absoluto de la propiedad privada. Yo deseo un mundo sin propiedad privada, hombre, desear, pero yo no quiero que eso lo imponga el Estado. Es decir, yo estoy en contra de un Estado que anule la propiedad privada. Yo quiero, o sea, pienso que lo que se corresponde a la justicia social y a la maduración de que hemos estado hablando hasta ahora es la decisión libre de la persona de explorar otras maneras de estar en el mundo y de poseer, ¿no?, colectivamente, pero eso también es propiedad privada. Cuando tú tienes una cooperativa, por ejemplo, en el monasterio, yo puedo decir no tengo propiedad privada, pero no es cierto, no la tengo a nivel individual, pero como monasterio sí tenemos. Entonces esa es para mí una experiencia muy positiva, de renunciar a la propiedad privada individual para responsabilizarme colectivamente de una parcela de mundo, diríamos, y siempre solidariamente con los demás y aceptando unos límites que si pues nuestro monasterio empezara a acumular riqueza, pues a mí me parecería estupendo que viniera diríamos, que existiera ese límite a que eso fuera posible, y en caso que se diera, pues que se repartiera, ¿no? Esto es obvio porque cuando hablamos de riqueza no hablamos solamente de dinero. Si todo el mundo tuviera el dinero, si es que siempre tiene que seguir existiendo, ¿no?, el dinero necesario, pues que haya unos pocos que quieran acumular billetes no sé dónde, pues mira, ese es su problema. Podríamos, esto es ilusorio, pero podríamos pensar así, ¿no? Pero es que cuando se habla de riqueza no es dinero solamente, es agua potable, son tierras, son recursos naturales finitos, que si se acumulan en unas pocas manos, es obvio que no va a haber para todos. Entonces esto es tan obvio que ese es el principio primero que debemos cuestionar, y que evidentemente hay movimientos políticos que cuestionan, pero para las personas que nos estén oyendo, que también dejo constancia que la doctrina social de la Iglesia Católica eso lo contempla explícitamente, que la propiedad privada no es de ninguna manera un derecho absoluto, y no puede serlo. Está limitada porque por la necesidad del prójimo. Es obvio que tú no puedes aspirar a ser coherente con el Evangelio y defender una ordenación social que permita a una persona acumular lo que no necesita, y no solamente lo que no necesita, lo que no va a poder ni contar en su vida, contar cuánto tengo, porque es demasiado para toda una vida de contarlo, que tú permitas eso mientras al lado hay alguien que muere de hambre. Ese mundo es contrario al Evangelio y es contrario a todas mis convicciones. Entonces esto lo primero, de cuestionar del sistema capitalista. Pero antes te decía, lo que ahora yo estoy más fascinada del análisis del capitalismo es precisamente en su parte de mecánica ciega. O sea, hay una parte de decisiones políticas, es obvio, y de responsabilidades y diríamos, de intencionalidad. De hundir unas empresas, de hacer progresar otras, de desestabilizar gobiernos, que se hace eso, pues eso no es inherente al capitalismo, pero permite esa actuación a nivel internacional, está facilitada por la acumulación esta de dinero, pero también podrías imaginar un sistema que no fuera capitalista y que una gente acumulara poder y hiciera esas mismas cosas. Por tanto, esto que diríamos rechazo o condeno del mundo actual, evidentemente no es propio del capitalismo, ¿no? Aunque todo lo que permite acumular poder y capital, luego hace que las personas que tienen este acúmulo pues se dediquen a jugar a ajedrez con el tablero mundial, ¿no? Pero lo que sí parece propio del capitalismo es esa irresponsabilidad de la marcha del mundo. ¿En qué sentido? Hay un documental que quizá muchos habréis visto y que yo recomiendo, que se titula El banquero alemán.
Ese se pasó aquí en catalán o en castellano, en los cines Verdi, no hace mucho, pero yo lo he visto en internet, en versión original, que es alemana, pero quizá está traducido o subtitulado. El banquero alemán, no hace mucho que lo hicieron. Es un reportaje y una persona que es banquero alemán, pues explica su experiencia y comparte algunas de las, diríamos, realidades de cómo funciona este mercado especulativo pues hoy en día. Y hay un momento de la película donde dice: hace 4 años la mediana de tenencia, o sea, la media de tiempo de tenencia de acciones bursátiles, o sea, tú en la bolsa compras y vendes, ¿no? Pues ¿cuál es la media de tiempo que tú tienes esas acciones en tu propiedad? Decía ese banquero, hace 4 años era de 4 horas. En 4 horas tú lo que has comprado de media ya lo has vendido. Y él decía, y eso es una película de hace 2 años, por tanto ya no quieran saber lo que será hoy en día, pero hace 2 años, decía ese banquero, hoy la media es 22 segundos. Eso es lo que quiero ahora analizar brevemente. 22 segundos quiere decir que en 22 segundos tú lo que has comprado ya lo has vuelto a vender. Y en tus manos solo ha estado 22 segundos. Esto es imposible para un cerebro humano. Tú no puedes hacer una transacción comercial porque tú no puedes evaluar. Se supone que hay alguien pensando, ¿no? Que dice, esto está bien comprarlo y ahora está bien venderlo. Pero bueno, eso tienes que decidir con unos criterios. ¿Cómo puedes eso en 22 segundos? Es imposible para un cerebro humano. Entonces, ¿no lo hacen cerebros humanos eso? No, lo hacen máquinas. ¿Pero cómo que lo hacen máquinas? Que esto que nos dice el telediario cada día, que si la bolsa sube, que si baja, ¿estos son máquinas que están haciendo cálculos y están a lo mejor arruinando empresas o regiones económicas enteras o incluso países en su momento? Bueno, pues esto es muy importante saberlo. Hay ese aspecto ciego, que luego hay personas pues que están intentando, con el dinero que obtienen con ese mecanismo, pues afectar de forma consciente políticas, gobiernos y la marcha del mundo, pero que hay ese punto de irresponsabilidad. Y eso quería, diríamos, ponerlo en contraste con otra consideración propia del capitalismo, que es esa competitividad exacerbada o sin freno, esa competitividad ilimitada y las consecuencias que conlleva, que son nefastas, ¿no? Tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser que haya gente en el mundo? Y el informe que he citado antes de Oxfam Intermón dice, ¿cómo tenerlo todo y querer aún más? Que es como una contradicción absurda. ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga casas y tierras y eso que he dicho antes, más de lo que pueden incluso concebir que tienen o contar que tienen y quieran más? ¿Eso cómo puede ser? ¿Tanta gente enferma hay en el mundo? No, no son gente enferma, son personas que saben que si no ganan más al siguiente año lo pueden perder todo. Ese es el mundo que estamos permitiendo. La competitividad, dices, pero ese señor ya gana mucho, ¿por qué quiere más? O esa señora, porque es que ese mundo competitivo hace que si tú tienes una empresa, si tú al año siguiente no ganas más que el competidor, pues a lo mejor desaparecerás. No es que te quedarás con lo que tienes, es que desaparecerás. Es un mundo dinámico, pero con una dinámica perversa. Por tanto, otra de las bases antropológicas que debemos cuestionar radicalmente es la competitividad como dinamizadora de la economía o como la manera de hacer emerger lo mejor, lo más excelso, lo más, diríamos, valioso del ser humano, ¿no? Pones a competir, quién saca mejor nota, quién llega antes, y así sacan los niños lo mejor. No, así no sacan lo mejor, así lo que hacen es aprender precisamente a, diríamos, ahogar en ellos lo mejor, que lo mejor es cuando uno mira más allá del propio interés o de la propia persona o del propio grupo, ¿no? Y entonces se da cuenta que el mundo es complejo y empieza a pensar en términos complejos. Eso es lo mejor de la persona. Y ahí salen personas con un poco de paz, salen personas dialogantes, salen personas que pueden construir un mundo distinto. Claro, ahora eso que has explicado de los movimientos bursátiles, recuerdo una palabra que se llama entropía, que todo tiende un poco al caos, sobre todo en el aspecto económico macro, y sabemos que el 90% del dinero se mueve en ese mundo, en las acciones bursátiles, en los fondos buitres, etcétera, etcétera. Y recientemente tenemos el caso de Grecia, que ha habido un referéndum, no vinculante por cierto, pero algo que nos llama la atención desde la caja de Pandora es que el partido del Syriza ha sido financiado por George Soros, que tiene un think tank
en Massachusetts, que se llama The International New Economic Thinking, en el cual está Varoufakis y está moviendo ciertos hilos que no sabemos. ¿Cómo vemos que todos estos movimientos, estos referéndums que han levantado tanta pasión en el pueblo, al final pueden quedarse en una energía estéril? Y lo hemos visto precisamente porque ayer mismo se ha autorizado, se ha aprobado el tercer TIP. rescate. A mí no me enteré de eso. Sí, el TIP y un tercer rescate aparte, de 50.000 millones. Pero el TTIP se aprobó ayer, sí. Pues esto yo debía saber, no me enteré de eso y voy a consultar enseguida, pero no puede ser eso. Claro, entonces, ¿cómo puede ser que todas estas manipulaciones, lo que no se estén exponiendo, ya lo sabemos lógicamente en los medios de comunicación masivos, porque hay unos intereses detrás de que esto no sea bien informado? Bueno, yo aquí en Syriza, no sé, usted me da ahora unos datos, yo no soy consciente de esto, ni lo niego ni lo afirmo, de que esté esta financiación. Si está, tampoco es tan fácil interpretar, porque sí, puede ser controlando, puede ser como blanqueo de dinero, de imagen o de... Yo el que he seguido con cierto interés es otro de los economistas de Syriza que se llama Kostas Lapavitsas. Y Kostas Lapavitsas a mí me parece que tiene un discurso que, bueno, concuerda con, no le conozco personalmente, pero él desde el principio dijo fuera del euro. No se puede dentro. O sea, ese grupo euro, y no lo dice a la ligera, ¿no? Este es un profesor de la London School of Economics y al mismo tiempo pues es miembro de Syriza, es griego y tiene esa, diríamos, reconocimiento dentro de este partido. Pero él desde el principio plantea que lo que ha animado a ese pueblo griego y nos puede animar a nosotros también a confiar en que un futuro posible es posible, un futuro mejor es posible, eso es en este momento incompatible con la manera como está organizada la zona euro y la manera como está organizada la Unión Europea. Entonces yo estoy de acuerdo en luchar para cambiar esa Unión Europea, pero bueno, pues se puede luchar haciendo ese paso hacia afuera y luego organizándote para volver a como un poco los de Cataluña también, pues ese deseo de decir es que dentro de este sistema es imposible, se frustran estas ansias, entonces vamos a ver si saliéndonos pues conseguimos esa sociedad distinta, ¿no? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero está claro que Lapavitsas es lo que proponía y yo creo que esa estrategia de Lapavitsas, salir de la zona euro y con lo que eso conlleva, ¿no? De empeoramiento a corto término y de la posibilidad de quedar entonces en dependencias con otras potencias mundiales o poderes que sí. El que paga otra vez, el que financia todo eso, cambio, otra vez vuelve. Esto está claro, pero entonces tienes, si tú sales de esa zona euro, tienes un horizonte a medio término donde puedes hacer una política propia, monetaria puedes y económica. La inflación con tu moneda, porque si no, si tú no puedes hacer una política propia, es que no sé qué horizonte de cambio estás aspirando. Está bien que respire un poquito esa economía tan castigada y tan, diríamos, absolutamente como destrozada para enriquecer otra vez esas arcas del poder financiero, ¿no? Eso yo ayer recomendé el visionado de nuevo de un pequeño vídeo que es de 2010 y que fue las declaraciones del, creo ya fallecido eurodiputado Cohn-Bendit, que él en 2010, explícitamente en un vídeo que si buscan en internet Cohn-Bendit y YouTube, eso va a salir, salen 6 minutos en los cuales Cohn-Bendit en 2010 está diciendo, oigan, somos unos hipócritas. Sí. Lo he visto. Estamos pidiendo a Papandreou, entonces era el primer de Grecia, estamos pidiendo a Papandreou que realice una reforma de su sistema de pensiones que es imposible de realizar, que Francia, si nos lo pidieran, no podríamos, Alemania no podría realizar, ninguno de nosotros podríamos, y estamos exigiendo eso como contrapartida a un dinero, y luego viene la segunda parte, dice, un dinero que les estamos prestando con intereses, pero además con una cláusula vinculante de que con ese dinero, o con gran parte de ese dinero, tengan que comprar armas a la industria militar francesa y alemana. Y entonces detalla, 6 fragatas al ejército, creo, francés, por valor de 2.500 millones de euros. 6 submarinos
a Alemania por valor de 1.000 millones de euros. Y esto es Cohn-Bendit sacando la lista en el Parlamento Europeo, ¿cuándo? En el 2010. 5 años más tarde, es que los griegos no trabajan y por eso tienen la economía arruinada. ¡Qué horror! ¡Qué hipocresía! Por tanto, ese, diríamos, intercambio de influencias a nivel mundial, claro que existe, esas interferencias con lo que parece o a veces es nacido de la base pero luego queda cooptado o manipulado por otros poderes, todo eso es cierto, y Jesús ya en el Evangelio dice, los de arriba siempre, diríamos, van a intentar mirar por sus intereses. Bueno, Teresa, muchas gracias por todo lo que hemos compartido, por tu aportación, y te deseamos la mejor de la suerte, te apoyamos siempre porque sé que estás con la energía crística al 100%. Yo quería comentarte, luego de todo esto que hemos hablado de cómo funciona el capitalismo, cómo la conciencia es muy importante para realmente tomar este poder nuestro, no sé si sabemos que la esclavitud que tenemos en esta sociedad se mantiene a través de la deuda. La deuda es la que esto lo conversé con Arcadio Oliveras, y le pregunté y le hablé sobre lo que es la tabula rasa. Eso también sale escrito en la Biblia, y es que cada 7 años cada 50, 7 veces 7. 7 veces 7 el jubileo. El jubileo. Se sacaban, liberaban los presos y se condonaban las deudas. Y otra cosa, y la tierra se devuelve al propietario original. Correcto. Que eso no nos olvidemos, porque si no... Muy importante. Claro, por eso es muy importante. Ahora, eso, por cierto, hay personas que dicen que existió como institución. Es cierto que en el libro del Levítico, en la Biblia, aparece, pero yo no tengo constancia histórica, lo deseo que hubiera existido, pero yo creo que eso fue una, diríamos, disposición legal que indica un deseo y una orientación de esa legislación, pero yo creo que nunca se aplicó. Es como los derechos humanos. Esperemos que sí haya sucedido. Que ahí están, pero que luego salen, ¿no? Hannah Arendt y ¿quién tiene derecho a tener derechos? ¿No? Si el derecho humano tiene significado como noción es por su universalidad, pero es obvio que eso no está siendo respetado, ¿no? Entonces, ese jubileo bíblico es una disposición legal que es muy importante que exista porque indica esa voluntad política, pero que lamentablemente seguramente nunca se realizó en la práctica. Claro, yo a lo que quería llegar es, en base a lo que es el lenguaje y a las leyes, nosotros apenas nacemos, somos registrados como una mercancía. Nuestro DNI se escribe en letras mayúsculas y existe una ley que se llama de almirantazgo, que nació en el 33, luego de la primera depresión de Estados Unidos, por the United States Bank. Llegó a un acuerdo con todos los políticos, y a partir de ese momento todos los nacidos fueron certificados como mercancías. Eso actualmente se utiliza, no sé si lo has investigado, pero es muy importante porque con nosotros, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, cuentan como productores y generadores de una deuda y de un capital. Bueno, por eso es otro apunte, diríamos, bíblico, que estamos muy bíblicos, que dice no hagáis el censo. No, que no se haga el censo. Dice, hombre, ¿cómo vamos a trabajar sin censo? Dice, bueno, porque es que hacer el censo tiene, diríamos, esa característica de contar a las personas, que parece básica para pues, cualquier funcionamiento social hoy en día, pero bueno, no es obligatorio tener a la gente contados, y eso pues es interesante ese pasaje, ¿no? Donde dice, no contemos a las personas porque se cuentan para enviarlos a la guerra, para, diríamos, exigirles un tributo. Entonces vamos a pensar una sociedad donde las personas nos miremos los unos a los otros, no como un número. Sí, no como un número, diríamos, que pertenece a una estrategia o algo así. Y ya para terminar, que yo sé que tú has trabajado mucho en la teología feminista. ¿Feminismo burgués o feminismo libertario? A ver si sabes que te voy a contestar. Hay una pregunta más retórica. Obviamente, ¿no? Esa característica que del feminismo yo destaco es ese cambio absoluto de mirada sobre el mundo, ¿no? Es una mirada sobre el mundo que rechaza cualquier estereotipación, ¿no? Y la estereotipación de género pues es una muy potente, pero que ya empieza a decir a la gente lo que tienen que ser. Entonces, ¿cómo voy a estar a favor de un encasillamiento cuando para mí la experiencia espiritual es precisamente la de salirse de los límites, ¿no? Es la experiencia mística que te aboca a una realidad sin fronteras donde tú no tienes
fórmulas y no puedes decir, yo voy a seguir a... No, no, esto tiene que ser original. ¿Cómo original? Creación, ¿no? Como la persona concebida como autocreación. Pues en ese sentido, siempre el llamado feminismo popular o feminismo de base, que siempre ha sido crear espacio para que las personas nos autodeterminemos, y las mujeres muy especialmente. Muchas gracias, Teresa, ha sido un placer estar aquí en tu casa. Pues hasta pronto. Y éxitos. De acuerdo. Bendiciones. Gracias. Tu Gracias. bendición te la pido, por favor. Ya sé que Pues vamos a hacerla de corazón a corazón. corazón.